Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión y como es costumbre estamos con Adolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Hola David y saludos a todos los amigos de Epicentro. Rodolfo, en esta ocasión vamos a analizar un proyecto de ley que ha sido presentado por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y que se llama Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo. Ya cuando yo veo estos nombres, fortalecimiento de algo, me preocupo, ¿no? Porque hay casos en los que, por ejemplo, cuando se presentó un proyecto que decía Proyecto de Ley de Fortalecimiento y Autonomía de la SUNEDU, terminaron destruyendo la SUNEDU. Entonces, ya desde ahí me llama la atención que le pongan fortalecimiento a la Defensoría porque no tiene por qué necesariamente ser lo que dice el título, ¿no? Ahora, hay varias propuestas en este proyecto de ley y quiero revisar contigo las más importantes. Por ejemplo, plantea que el defensor del pueblo continuará en el cargo hasta que se elija al nuevo defensor. Esto tiene que ver, ¿no?, con esta recurrente demora que hay de parte del Congreso para elegir siempre al sucesor del defensor del pueblo. Y normalmente lo que se hace es que el cargo lo asuma interinamente un defensor encargado que no tiene todas las facultades del defensor del pueblo, ¿no? Pero Gutiérrez está proponiendo que el defensor del pueblo se quede él mismo, o sea, él se quedaría, por ejemplo, en el caso el Congreso se demore en elegir a su sucesor con todos sus poderes y facultades. ¿Qué te parece esa propuesta en particular primero? Creo que previamente a comentar cada uno de estos cambios que está planteando el actual defensor del pueblo, creo que debíamos contextualizar un poco y irnos un poquito atrás, ¿no? La elección de este defensor del pueblo, sin duda, ha sido bastante cuestionada por diferentes sectores de la sociedad civil, sectores políticos, ¿no? En principio porque creo que era el primer punto de acuerdo de una nueva alianza en el Parlamento, ¿no? Alianza de diferentes grupos políticos que eventualmente eran opositores y se pusieron de acuerdo para sacar adelante la elección del defensor del pueblo, lo cual, lejos de fortalecer la institucionalidad, la han debilitado y por las características y condiciones también del nuevo defensor, que está vinculado orgánicamente a o estaba vinculado orgánicamente a un partido político, ¿no? El Perú Libre, que hoy cogobierna con con otros grupos políticos en el Parlamento. Entonces hubo un cuestionamiento, ¿no? Dentro de esa estrategia supuestamente de acopamiento y empoderamiento del Parlamento dentro del manejo institucional del sistema democrático. Entonces, eso de ahí no debemos pasarlo por alto. Creo que estas propuestas se ubican dentro de esa perspectiva de empoderamiento del Parlamento, de ese fortalecimiento de esa alianza política de los diferentes grupos parlamentarios que hoy gobiernan el Parlamento o conducen el Parlamento. Y yendo ya a tu pregunta en particular, sin duda, digamos, existe una válida preocupación, no del defensor del pueblo, sino de la opinión pública en general respecto a la demora que tiene el Congreso de la República de llegar a consensos para elegir a diferentes magistraturas, no necesariamente al defensor del pueblo, sino magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera. Siempre ha habido una cierta demora que hace que justamente se prolonguen, en el caso del defensor del pueblo, defensores encargados que han llegado a tener más de 4 años, más de un año en el cargo como encargados. Entonces, eso de ahí sin duda es un tema que debe resolverse. Pero como tú bien has dicho, y yo mencioné inicialmente, el contexto y las circunstancias en que ha llegado este defensor del pueblo, sin duda pone en cuestionamiento o pone en duda la legitimidad de la propuesta, porque sin duda el Parlamento siempre ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo para llegar a la votación calificada que se requiere para elegir al defensor del pueblo. En ese sentido, sin duda, la intención del actual defensor del pueblo es prolongar su mandato, porque obviamente va a ser muy difícil que la nueva composición del Parlamento pueda llegar a consensos tan fáciles para elegir a un nuevo defensor del pueblo. Entonces, lo que está planteando él es pensar en la posibilidad de prolongar su mandato más allá del que inicialmente fue que se eligió. O sea, hay un interés de mantenerse, un interés que va más allá de la preocupación normal de la buena marcha institucional, ¿no? Ajá. Ahora,
Claro, claramente con esa propuesta lo que él quiere es quedarse más tiempo del que su mandato le permitiría. Pero también está proponiendo, por ejemplo, que el defensor pueda designar a los adjuntos sin concurso público, o sea, un dinamitazo a la meritocracia en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque ahora podría escoger a dedo a sus adjuntos sin importar si tienen, por ejemplo, la experiencia y los pergaminos. ¿Qué opinas de eso? Sin duda, creo que no solamente en la Defensoría del Pueblo, sino en todas las entidades de la administración pública, la regla general debe ser la meritocracia, ¿no? Porque recordemos que la función pública en general, constitucionalmente, tiene como finalidad el servicio a la nación, el servicio al ciudadano. Y una forma de garantizar que ese servicio público sea idóneo es la meritocracia, es el concurso público como un instrumento para garantizar que los funcionarios o servidores públicos idóneos ocupen cargos en la administración y con esto logren que haya un servicio público idóneo y adecuado en beneficio del ciudadano. Entonces es preocupante que la Defensoría del Pueblo, que es una magistratura de la persuasión, es una magistratura que su voz no es, sus decisiones no son vinculantes, pero sin embargo, la legitimidad que tienen en la opinión pública, en la comunidad, en la sociedad, hace que sus recomendaciones tengan un peso político y puedan adoptarse medidas correctivas, porque es una magistratura particular, porque es una magistratura de la persuasión. Es muy importante la legitimidad que tenga en la sociedad y pueda ganar la opinión pública. Entonces, con propuestas de este tipo, donde son, como tú has dicho, una, una marcha atrás en el proceso meritocrático que debe guiar nuestro servicio público, el querer ponerlo de manera que sean personas de confianza del defensor, contrariamente a lo que la regulación actual que dice que son por concurso público, sin duda es un retroceso y solamente pone de manifiesto una situación de alerta para la sociedad, para los ciudadanos, en el sentido que de repente hay una intención subalterna de copar esta entidad con personajes vinculados a ellos, no por sus cualidades profesionales, sino por sus vinculaciones de carácter político, ¿no? Ujú. Además, otro tema que tiene que ver con la meritocracia, otra propuesta que tiene este proyecto de ley, es que el defensor del pueblo va a poder designar también al secretario técnico de la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la Junta Nacional de Justicia sin concurso público, o sea, también a dedo, sin ningún tipo de meritocracia, lo que definitivamente se puede prestar a la politización de este proceso de elección, considerando además que en este momento la Junta Nacional de Justicia está en una situación muy complicada por la investigación sumaria que le ha abierto el Congreso y esta recomendación de remover a todos sus miembros. Entonces, ¿qué peligro crees que entraña que el defensor del pueblo puede elegir al secretario técnico de la comisión para elegir a los miembros de la nueva Junta de Justicia a dedo, sin ningún tipo de concurso público? Bueno, creo que hay dos niveles de preocupación o de inquietud que nos plantea una propuesta de esa naturaleza. En la primera, que ya está también relacionada con la posibilidad que puedan nombrar a los defensores pueblos adjuntos sin meritocracia, es también en este caso a un secretario técnico de esta comisión especial para nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, como ya se sabe, eran meritocráticos. También era meritocrático, se accedía a ese cargo de secretario técnico por concurso público. Sin embargo, la propuesta que nos está planteando ahora es que también sea designado por el defensor del pueblo, o sea, sea una persona de confianza. Entonces, eso de ahí, por un lado, como acabo de decir, es también otra marcha atrás al principio meritocrático que debe darse en el servicio público, pero en segundo lugar, y que tiene relación con lo que tú acabas de mencionar, es que actualmente, en la coyuntura actual, es totalmente impertinente, inoportuna, que genera suspicacias, que genera una grave preocupación y genera una llamada de alerta, porque hoy que vemos que el Parlamento está a portas de debatir la posibilidad de instituir a los 7 magistrados o 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia en un procedimiento bastante cuestionado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los organismos internacionales, nos llama la atención y nos preocupa que ahora que, se está potencialmente ante una eventual destitución de los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia,
la comisión que elija a la nueva Junta Nacional de Justicia, el secretario técnico sea nombrado a dedo por el defensor del pueblo y no que sea por concurso público como siempre ha sido. Entonces eso también llama poderosamente la atención y sobre todo, obviamente, resulta legítimo interpretar que esto puede formar parte de toda una estrategia, lamentablemente, para poder copar el sistema de justicia. Y nosotros debemos recordar que el defensor del pueblo preside esa comisión especial para nombrar a los futuros integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, estas coincidencias llaman poderosamente la atención y generan la suspicacia desde la perspectiva de que hay un interés político subalterno de querer controlar los diferentes órganos del sistema de justicia. Y más aún llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que tenemos no solamente congresistas procesados, tenemos dirigentes políticos que están procesados por actos de corrupción y delitos graves. Y eso, sin duda, nos da una voz de alerta, ¿no? Ahora, el proyecto también habla de autonomía administrativa, económica y financiera. ¿Qué otro punto del proyecto de ley te ha llamado la atención o te parece digno de análisis? Bueno, en realidad se están exonerando de normas presupuestales y de austeridad. Esto solamente se justifica porque quiere no solamente incrementar remuneraciones, sino seguramente quiere contratar personal, quiere incrementar la planilla de la Defensoría del Pueblo, lo cual puede ser legítimamente válido justamente en un contexto después de fortalecimiento institucional. Pero si nosotros relacionamos esta propuesta con otro tipo de planteamientos que acabamos de mencionar, sin duda, lo único que preocupa es que lo único que nos pone de manifiesto este tipo de propuestas de exoneración de normas presupuestales y de autoridad es que sin duda puede haber un riesgo de copamiento político de la institución. Recordemos que el defensor del pueblo es una persona vinculada orgánicamente cuando fue parlamentario a un partido político, ahora a Perú Libre, ha sido asesor principal, etcétera, está muy vinculado a una organización política. Entonces, ¿cuál es el riesgo de estas exoneraciones de normas de austeridad, de estas exoneraciones? Lo único que pueden buscar es el copamiento de la institución, y eso realmente es preocupante. E inclusive hay una propuesta para fortalecer la autonomía administrativa y económica de la Defensoría en el aspecto de la aprobación, ejecución y control de su presupuesto. O sea, quieren darse inclusive una autonomía reforzada, equiparable quizás a la que goza el Parlamento y que tiene una función constitucional de control político y que justifica ese tipo de autonomía reforzada. En este caso, esta autonomía reforzada corre el riesgo de ser mal usada para utilizar la Defensoría del Pueblo de repente como una agencia de empleo. Entonces, eso de ahí es una llamada de alerta que creo que nosotros debemos estar vigilantes, porque nadie niega la necesidad de que una magistratura como la Defensoría del Pueblo tenga que ser fortalecida por la función constitucional relevante que tiene, pero sin duda, con las acciones del actual defensor del pueblo y sus vinculaciones políticas, genera siempre una preocupación, ¿no? Bueno, el defensor del pueblo ha declarado que va a sustentar este proyecto de ley la próxima semana ante la Comisión de Constitución que preside Marco Moyano de Fuerza Popular, que es uno de los partidos que lo eligió como parte de esta alianza con el serronismo. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí porque esta sería la confirmación de este plan que hay para capturar las instituciones. Ya tienen al defensor del pueblo que ahora les va a jugar en pared para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Todo parece que va en ese camino. Muchas gracias por la entrevista, Rodolfo, muy amable. Muy amable y gracias y saludos a todos los amigos de Epicentro que nos siguen. Y gracias a todos también los que han seguido este programa. Y si les ha gustado, compártanlo. Nos vemos la próxima semana. Chao.